retomo después de un breve paréntesis la actividad de mi humilde canal eh, y quisiera referirme al tiempo que estamos viviendo, el tiempo no tiempo político, no tiempo eh, de situaciones mundial, ni tiempo atmosférico, meteorológico, sino que me quiero referir al tiempo litúrgico. Estamos viviendo el tiempo de Adviento, a la espera de la Navidad. Y mirar este tiempo un poco desde algunas coordenadas históricas. El tiempo de Adviento es el tiempo que nos prepara para el gran misterio de la encarnación del Verbo, del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre. O sea, nuestra fe cristiana tiene dos grandes momentos. El tiempo de Navidad y el tiempo pascual, cuando el Verbo se hace carne y cuando el Verbo hecho carne, Cristo nuestro Señor, ofrece su vida en el misterio sacrificial de la cruz y a través de su muerte y resurrección, que se continúa y se perpetúa en cada Eucaristía, que había sido previamente celebrada por el Señor la noche anterior a su pasión, ese misterio se hace presente y lo vivimos a lo largo del año, especialmente los domingos. Bien, pero para que el sacrificio pascual se pueda llevar a cabo, fue necesario previamente el misterio de la encarnación. Toda la antigua alianza, todo el Antiguo Testamento, si uno lo sabe mirar a la luz de la fe, camina, va, se proyecta hacia ese gran misterio de la llegada del Mesías, del adviento de la encarnación del Verbo. La unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona única del Verbo, la segunda persona de la Trinidad. El misterio de Cristo, apenas inicia él su vida pública, no se puede entender sin el misterio de la Iglesia. Lo primero que hace Cristo es elegir sus discípulos, sus apóstoles, los que van a estar más cerca, más unidos a él. Y vemos que siempre en el Evangelio aparecen juntos, Cristo y los apóstoles. Y él, apenas consuma su obra, muere, resucita, asciende a los cielos, constituye su iglesia, envía el Espíritu Santo y es la que continúa su obra en la tierra. No se puede entender a Cristo únicamente como Cristo cabeza sin ver al Cristo total, Cristo cabeza y el cuerpo místico que es la iglesia, integrada por los bautizados, por la jerarquía de los ordenados, que hemos sido hombres, a lo largo de la historia hemos cometido muchísimos errores, pecados, porque somos humanos, pero ahí está la gracia que va transformando algunas almas en particular y va produciendo frutos de santidad, de cultura y de civilización a lo largo de los siglos. Pues bien, la comunidad cristiana, la iglesia primitiva, después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, tuvo que enfrentar duras dificultades. Una de esas dificultades fue la persecución por parte del Imperio Romano, esa gran civilización, esa gran estructura política que de algún modo fue querida por la providencia, todo un bagaje cultural, una riqueza cultural que viene de la antigua Grecia, que luego asume y transforma Roma, pero la estructura política del imperio no podía tolerar la firmeza de la doctrina cristiana de un único Dios, un único Señor, un único bautismo, dentro de ese mundo tan diverso que era el Imperio Romano. Y persiguió. Fueron siglos duros, algunos de paz, otros de duras persecuciones, el siglo III, la época de Diocleciano, la era de los mártires, pero desaparecido Diocleciano y pocos años después tenemos un emperador con una gran visión que fue Constantino, que a través del edicto de Milán dio libertad a la iglesia. No es solamente que la iglesia empezó a gozar de libertad religiosa en medio de un mundo
plurireligioso, que lo era, sino que comienza a ser favorecida la Iglesia, empieza a afirmarse en lo que va a ser el imperio para que cuando unas pocas décadas después lleguemos a Teodosio se convierta el cristianismo en la religión oficial del imperio y la base, el fundamento sobre el que se va a constituir el occidente cristiano, heredero de la antigua Grecia, Roma y de la fe cristiana. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Se terminan los problemas? ¿Se acabaron las persecuciones? ¿Ya está todo bien? No, comienza a haber, ya venía de antes, pero comienzan a acentuarse problemas internos, comienzan a surgir herejías, doctrinas que se desvían de la rectitud de la fe recibida de los apóstoles. Una iba a decir, un conjunto de herejías de estos primeros siglos se caracterizan porque eran herejías cristológicas. ¿Por qué? Porque la fe cristiana tenía que hacer explícito, definir, explicar cómo se había dado esa unión de lo divino y de lo humano en Cristo. Y entonces empiezan a haber diversas interpretaciones a partir del lenguaje que había proporcionado la filosofía helénica, con conceptos como persona, naturaleza, hipóstasis, ¿no? Tratar de definir, bueno, ¿cómo fue el misterio de Cristo? Entonces ahí aparecen herejías que van a sostener, por ejemplo, que en realidad Cristo, el Verbo, que es el que se hace carne en la persona de Cristo, no era igual al Padre. Está el Padre y el Verbo, una criatura eminente, pero que no es igual al Padre. Esta fue la herejía de Arrio, del arrianismo. Hubo otras herejías cristológicas, todos los primeros siglos después del Edicto de Milán, los últimos de la antigüedad, los primeros de la Edad Media, sobre todo los últimos de la antigüedad, está todo este problema cristológico. Por eso se reúnen concilios para tratar de aclarar la Iglesia, definir qué es lo que cree. Concilios eran reunión de obispos, en estos casos, en estos primeros siglos, convocados por el emperador para llevar paz a sus territorios. Su imperio, que ahora era cristiano, tenía que tener una unanimidad y no enfrentamientos por cuestiones doctrinales. Y así fue que Constantino, el que había dado el edicto de Milán, dándole libertad a la Iglesia, viendo estas primeras divisiones con respecto al tema cristológico que surgían, decidió convocar a un concilio en la ciudad de Nicea, el primer gran concilio ecuménico. Hubo un concilio en tiempo de los apóstoles, el concilio de Jerusalén, ¿no? Pero el primer gran concilio ecuménico del año 325, donde se definió la divinidad del Verbo, frente a Arrio, frente al arrianismo, una herejía, que ya expliqué, ¿no?, que negaba la divinidad del Verbo. El concilio de Nicea salva a la ortodoxia. El Verbo y el Padre son iguales. Después se va a definir el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, el misterio trinitario. Había que definir el misterio trinitario y el misterio de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Igualmente el arrianismo continuó como herejía, se dio prácticamente un cisma dentro de la Iglesia. Durante 2 siglos más por lo menos, hubo toda una iglesia cismática arriana. Muchos pueblos germanos que luego se incorporaron al imperio habían asimilado el cristianismo arriano, pero la ortodoxia ya estaba definida y salvada en Nicea, también gracias a la labor de un gran obispo de aquellos tiempos, San Atanasio. Bien, pero yo me quería referir, una vez dicho esto, a una figura también muy importante en aquellos primeros tiempos de la cristiandad, de la civilización cristiana occidental. Un siglo después de todas estas cuestiones, en el siglo V ya, que fue el Papa San León Magno. Instalado en Roma, este Papa tuvo una labor doctrinal, homilética, teológica, eminente, también política. Se dice que fue el Papa que frenó a Atila, aquel jefe bárbaro, rey de los hunos que venía arrasando desde el oriente y quería entrar en Roma.
y parece que el Papa San León salió a las puertas de Roma a detener las huestes de Atila y con su palabra pudo frenar al bárbaro. Pero tal vez lo más importante de San León no haya sido esto, sino el rico legado homilético, teológico que nos ha quedado. Y hay una obra sencilla, unas cientos de páginas, que tratan de recopilar y de mostrarnos esa labor de San León, de un gran sacerdote argentino, el padre Alfredo Sáenz. En esta obra ya la tengo muy gastadita, la he leído, releído, está ya, pobrecita, se le salen las hojas, esa de los años 80, es la edición, se llama San León Magno y los misterios de Cristo. Y entonces, después de presentarnos la figura de San León, el padre Sáenz nos va desarrollando el año litúrgico y mostrando algunas de las homilías principales que San León tuvo con respecto a distintos momentos litúrgicos del año, la Cuaresma, la Pascua, pero a mí me interesan los discursos, las homilías de Navidad. Justamente estamos en un tiempo de Adviento preparatorio a la Navidad, y bueno, donde San León indaga en este misterio de la encarnación del Verbo. Y antes de referirme a alguna de estas homilías, recuerdo siempre un dicho del Papa San León que decía: reconoce, recuerda, oh cristiano, tu dignidad. Tu dignidad. ¿Por qué? Porque el bautismo nos ha asemejado a Cristo, nos ha hecho hijos de Dios, no como el Hijo, que es Cristo, que es igual por naturaleza, consustancial al Padre, pero sí por adopción, y porque se nos infunde la gracia, Dios como que infunde su sangre en nuestras venas, por usar una metáfora, y nos hace dignos hijos a semejanza del Hijo. Quería leer algo de San León, breve. Dice en las homilías de Navidad: una vez es el Señor que dice a Abraham: en tu posteridad serán bendecidas todas las naciones. Luego es David quien, animado del espíritu profético, celebra la promesa divina. Juró el Señor a David esta verdad, y no se apartará de ella: del fruto de tus entrañas pondré uno sobre tu trono. El mismo Señor dice por Isaías: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y en otro lugar: brotará una vara del tronco de Jesé, y retoñará de sus raíces un vástago. En esa vara ha sido anunciada sin duda la bienaventurada Virgen María, que, nacida de la estirpe de José y de David, fecundada por el Espíritu Santo, ha dado al mundo de su seno maternal una nueva flor de la naturaleza humana, pero por un parto virginal. Esa flor es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Dios hecho hombre, el Verbo humanado, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios, de la que nos hablan estos tiempos litúrgicos de Adviento y de Navidad. Y quería cerrar esta breve introducción a San León, no es ni siquiera una introducción, este breve comentario, como para despertar el interés por estos temas, por este libro, por esta figura, para investigar sobre eso. Una carta muy interesante que San León dirigió a Flaviano, obispo de Constantinopla. Pequeño detalle: el obispo de Roma le escribe al obispo de Constantinopla, tiempos en que ambas iglesias, Oriente y Occidente, Roma, Bizancio, Roma, Constantinopla, todavía estaban unidas, todavía no se había dado el cisma del siglo XI. Y justamente él advierte sobre ciertas herejías cristológicas. San León, siempre preocupado por el misterio de la encarnación. Y en esta carta, él le recomienda combatir ciertas herejías de Eutiques en ese momento, y dice sobre Eutiques: si ignoraba
lo que debía creer acerca de la encarnación del Verbo de Dios y no quería investigar en el vasto campo de las Sagradas Escrituras para merecer la luz de la inteligencia, las Escrituras bien leídas iluminan la inteligencia, hubiera al menos escuchado con un poco de atención aquella común e indivisible confesión que profesa la totalidad de los fieles. Pequeño detalle, escritura, que hay que leerla a la luz de una inteligencia bien recta, o si no, lo que se ha transmitido al común de los fieles, la tradición, escritura, tradición. Y el Papa que está hablando, magisterio, tenemos todo acá, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los fieles, lo que dice la tradición? Creo en Dios omnipotente, Padre, Creador, y en su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Estas tres afirmaciones bastan para destruir las maquinaciones de casi todos los herejes, pues cuando se cree que Dios es omnipotente y Padre, se demuestra que el Hijo es cosempieterno con Él, en nada diferente del Padre, porque Dios de Dios, omnipotente de omnipotente, coeterno nacido del eterno, no posterior en el tiempo, ni inferior en poder, no difiere en gloria, ni distinto en esencia. Asimismo, es el unigénito sempiterno del sempiterno Padre, que nació del Espíritu Santo en la eternidad y de la Virgen María en el tiempo.